Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo a la clase número 7 de lo que es el curso de reparación y programación de celulares de EDIS. Bueno, en esta clase, bueno, ya nos vamos a estar metiendo un poquito más en lo que es la detección de fallas en las diferentes placas. Eh, mucho, muchos de los servicios que nosotros vamos a estar trabajando que nos van a estar entrando a lo largo del servicio técnico va a ser eh, tratar o resolver fallos de placa. Eh, Acá es donde empieza a jugar mucho lo que es el diagnóstico. Está acá donde vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar y sacar una buena información del cliente o de quien nos traiga el equipo para así poder tener una ayuda bastante grande a la hora de resolver el problema. Las, eh, las fallas más comunes en placas suelen suceder por lo que es equipos húmedos o equipos mojados, equipos golpeados o equipos dañados por tensión, por alta tensión, ya sea por una falla del cargador o alguna falla de la red eléctrica o justo estaba conectado cuando había tormenta y cayó un rayo y bueno, justo quemó el equipo. En- muchas veces, muchas veces lo que vamos a tener que hacer es diagnosticar bien el equipo. Otra cosa es, bueno, una vez que nosotros, bueno, ya previamente el equipo va a estar desarmado cuando nosotros empecemos a trabajar sobre la placa, nosotros ya teniendo la placa vamos a tener que, lo primero que hacemos es un examen visual de la placa para encontrar las distintas fallas o que se puedan presentar. Si visualmente no encontramos nada, en el caso del equipo, si el equipo está mojado, seguramente vamos a tener va a haber presencia de sulfato. Lo primero que procedemos a hacer es a limpiarlo. Si tenemos alcohol isopropílico y cepillo, usamos alcohol isopropílico y cepillo. Bastante bien enérgica la cepillada, que salga bien todo el residuo. Y en el caso que tengamos la batea de ultrasonido, bueno, procedemos a limpiar con lo que es la batea de ultrasonido, la placa. O sea, los que no saben, la batea de ultrasonido es una batea que se llena de alcohol isopropílico y viene con un subwoofer que vibra a cierta frecuencia y eso hace que las vibraciones aflojen todas las suciedades que se encuentran en la placa. Se trabaja siempre con alcohol isopropílico, eh, porque es, no produce, no tiene minerales, no produce ningún tipo de suciedad en la placa después. Bueno, ayuda a retirar. Si tenemos la batería, utilizamos la batería. En caso de no tener la batería, bueno, cepillo y alcohol está bien. Alcohol isopropílico siempre recuerdo. Luego de realizar el examen visual, si no encontramos nada, eh, procedemos a conectar el equipo, eh, a darle tensión. Eh, si el equipo estamos seguros que no se mojó, bueno, no lo limpiamos. Si el equipo se mojó, bueno, primero procedemos a desarmarlo, lo limpiamos y recién damos tensión. Si nosotros damos tensión a un equipo mojado y el equipo todavía está húmedo con agua o líquido que fuere, va, va a producir más cortos. Entonces vamos a tener que preparar más superficie todavía, o más componentes. Así que bueno, suponiendo el equipo, bueno, ya está la placa ya está limpia o el equipo no se mojó y no encontramos ninguna marca de quemaduras, que es lo que nosotros tenemos que buscar en un primer momento. Eh,
donde fue el corto. ¿Qué maneras tenemos de detectarlo si no vemos ningún signo? Bueno, ahí es donde entra en juego lo que es la fuente de voltaje. ¿Está? Nosotros con la fuente del voltaje lo que podemos hacer es inyectar un voltaje en la placa por medio de los conectores que trae, y la fuente nos va a estar marcando dos valores muy importantes, lo que es el voltaje y el amperaje. ¿Está? El voltaje nos va a dar es la fuerza de la electricidad que tiene, y el amperaje es el consumo que tiene el equipo. Entonces nosotros lo que vamos a ver con la fuente es si el equipo me está presentando un consumo, aunque yo lo tenga totalmente apagado, desconectado de cualquier otro tipo de fuente, ya sea batería o esté pulsando el botón de carga, el botón de encendido, perdón. Entonces nosotros, si conectamos un equipo a la fuente y la fuente presenta un consumo en amperios, eso quiere decir que la placa misma presenta un corto. Bueno, después tenemos varios. Una vez que ya sabemos que la placa tiene un corto, nosotros después tenemos que ver en qué parte de la placa está ese corto y cuál es el componente que tenemos que reemplazar. ¿Está? De la manera que nos vamos a detectar es por medio de la temperatura. ¿Cómo hacemos para hallar esa temperatura? Bueno, tenemos dos o tres formas. Podemos utilizar un tester que mida temperatura. Podemos usar cámaras térmicas. Podemos usar detector de falla, que es simplemente un aerosol congelante que al darle tensión, bueno, por la temperatura se derrite y nos muestra dónde está la falla. O también, bueno, llegado el caso, también podemos usar un poquito de alcohol isopropílico, que recuerden que el alcohol evapora mucho antes que el agua, entonces va a hacer que la temperatura misma va a hacer que el alcohol se evapore rápidamente. Y en el último de los casos también podemos usar un poco de flux diluido un poquito en alcohol. Eso va a ayudarle también a... el flux también reacciona con la temperatura, el flux a los 120, 130 grados más o menos ya empieza a hervir, entonces ahí vamos a ver qué temperatura, vamos a ver dónde está levantando temperatura en la placa. Esas serían más o menos las formas. Bueno, después hay que ver cuando nosotros detectamos el corto y en qué lugar. Lo que se procede a hacer es, primero, si es un componente básico, removerlo y ver si la placa persiste el corto en la placa. Si no persiste el corto en la placa, quería decir que era ese componente. Si el corto persiste, es porque está en otro lado el corto, pero cerca de esa zona, seguramente, porque por ahí puede ser un componente X el que está causando la temperatura, o que vemos que el que se calienta, pero ese componente se está calentando a través de otro, por el mal funcionamiento de otro componente. Entonces ahí tenemos que empezar a investigar un poquito más. Eso sería más o menos. Y después, bueno, una vez que detectamos, si vemos que en el componente, de paso, una vez que nosotros ya lo detectamos y lo retiramos de la placa, podemos realizar mediciones fuera de la placa para cerciorarnos que ese componente está en correcto funcionamiento. Yo ahora, para hacerlo de manera más gráfica, para que ustedes se den cuenta cómo trabajamos con la fuente y con los detectores y las diferentes formas de detectar el calor, le preparé unos videitos a forma de muestras. Así que les voy a compartir la pantalla. Bueno, fíjense, este es un primer video que va a mostrar, les quiero que vean
¿qué pasa cuando conectamos un equipo a la fuente? De este lado tenemos el voltaje, de este lado tenemos el amperaje. Esta es una fuente Vacuum, siempre preguntan, es una buena marca también Vacuum. Acá mucho no la he visto, pero si la pueden conseguir, anda bien. Fíjense, bueno, voltaje, amperaje. Van a ver cuando conecte el equipo a la fuente, que lo conecta por medio del socket de batería. Bueno, acá está regulando el voltaje que vamos a estar utilizando. Vamos a adelantarnos un cachito. Fíjense, bueno, ahí conectó. Cuando le da encendido, van a ver que se dispara. Ahí lo conectó, perdón, lo tenía desconectado de la fuente. Estaba conectado a los cocodrilos y no a la fuente. Ahí lo conectó, cerró el circuito y fíjense que no aprieta nada. No le da power. Y el equipo ya tiene un consumo de 1 ampere, que es un montón. Y el equipo está totalmente apagado. Entonces ya acá vemos que tiene un corto. La fuente nos va a informar esto. Pues bueno, tenemos que ver dónde está el corto. Después, bueno, vamos a ver más adelante en el video, van a ver que el equipo está encendiendo. Acá sí está prendiendo, ahí enciende el equipo. Y el voltaje, el amperaje, perdón, empieza a subir. A medida que sube, este es el consumo normal que tiene, los 50, 60. Este 1 ampere es extra del corto que tiene la placa. Un gran síntoma de que tengamos la placa en corto es que la batería nos dure poco. Puede ser que la batería nos dure muy poco tiempo, entonces puede ser que tenga un corto la placa. Entonces ahí ya tenemos, cuando le preguntamos al cliente, tenemos un diagnóstico más de lo que es el fallo en placa. Bueno, como le decía, ahí tenemos otra forma de ya tener un indicio de cuál falla era. Voy a volver a compartir pantalla. Y acá le quería mostrar. Fíjense, bueno, acá tenemos otra técnica. Acá en este caso, es lo que usa para detectar el video, para detectar la temperatura en placa, usa un tester que nos permite medir temperatura. Entonces con la sonda del tester va a ir pasándolo por la placa, viendo dónde tiene el corto, o cuál es el componente que está generando calor. ¿Ven? Fíjense, si ven en el tester, acá empieza a subir la temperatura. Y ese componente es el que está elevado en temperatura. Fíjense que mide 1, llega a los 45 y queda, el otro excede los 50. 49, 52. Ese es el capacitor que está en corto. Bueno, ahora lo marco bien en el video. Entonces lo primero que procedemos es a remover ese capacitor. Y después de eso van a ver que ¿cómo lo removemos? Lo removemos usando la tobera de calor y un poquito de flux, o el cautín y un poquito de flux. Entonces de esta manera vamos a poder detectar la falla. Después, bueno, tendremos que conseguir o el componente o alguna placa donante para poder reemplazarlo al componente y solucionar el problema. Y otra de las técnicas que quería que vean, si fíjense, siempre están trabajando con la estación de voltaje. Acá van a ver cómo utilizan el flux para detectar la falla. Fíjense, bueno, ahí está aplicando flux.
Y ahora cuando le dan vuelta, fíjense que acá ya se ve el consumo de la placa y no está encendida. Fíjense cómo hierve, ahí se ve bien clarito cómo está hirviendo el flux. Este flux que se usa es flux normal, un poquito rebajado, mezclado, el flux un poco más líquido, mezclado con un poco más de alcohol. Ahí se ve bien en placa, directo, cuál es el componente que está afectando. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder detectar bien cuál es el componente que está afectando la placa. Una vez que lo detectamos, procedemos a retirarlo, volvemos a dar tensión y ahí probamos, verificamos que el corto se haya ido. ¿Está? Esa sería una de las maneras más simples. Después, bueno, tenemos otro tipo de herramientas más avanzadas que nos van a permitir detectar mucho más fácil o detectar en qué secuencia de la placa en qué secuencia del encendido del equipo está afectando. Pero bueno, para un primer diagnóstico y resolver problemas, esto nos va a ser muy útil. Y bueno, después esto hay que testear el componente, hay que testearlo bien, hay que probarlo. Una vez que hacemos la reparación, si hacemos un reemplazo de componentes, hay que probarlo bien, que no se vaya la temperatura y podamos y que el equipo quede correctamente, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que no eh, lo entreguemos inmediatamente, ya está, yo lo arreglé y ya lo entrego. No, démosles un tiempo de prueba, probemos la batería que funcione bien, que no se consuma rápidamente, que dé bien video, que el touch funcione, que las cámaras funcionen, que podamos sacar una foto y no, y no nos consuma la batería de una. Así que tengan en cuenta todas esas cosas a la hora de realizar una reparación. Bueno, otra de las cosas que también le quería mostrar era cómo detectar ciertas fallas. Vamos a utilizar o vamos a tener que empezar a utilizar bien lo que son eh, el esquemático, el datasheet, el diagrama de la placa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando detectemos la falla vamos a tener que saber que está realizando ese componente y la manera más fácil que tenemos de detectar qué componente es y saber qué función cumple es con el esquemático. Una gran herramienta es la ZWX, que es un pequeño programita que nos va a permitir ver, viene con muchos esquemáticos de muchas placas cargadas. Entonces nosotros utilizando esta herramienta vamos a poder ver los puntos de conexión de las distintas de los distintos componentes, dónde va, dónde tiene que ir, dónde tiene que tener continuidad o qué voltaje tiene que estar pasando por esa línea y demás. También eso lo quería mostrar. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Fíjense, bueno, en este caso es una placa de un iPhone 6 si no me equivoco. Fíjense, está en cero y ahora cuando la conecta tenemos voltaje, amperaje. Fíjense, acá se ve la B y la A. Fíjense, se va bastante en el consumo y se ve ni bien lo conecta. Yo lo que quiero que vean es esta es la herramienta, a ver, ahí está. Fíjense cómo es la herramienta.
como podemos ver, todos los puntos de soldadura, cómo van los chips, dónde lo van los chips. Esta herramienta, cada uno de los pads de los chips, de los integrados y las memorias, y marca dónde tiene que ir. Si tiene que ir a tierra, tiene que ir a hacer continuidad con algún otro componente. Eso lo hace. Es una herramienta bastante práctica. XZW se llama. Se puede conseguir en internet o bueno, o bien se puede comprar. Fíjese cómo marca todo, cómo marca cada punto de la placa y de ambos lados. Entonces nos permite identificar los distintos componentes y saber dónde tienen que ir directamente a buscar si el componente está fallando o no, o ver si el componente próximo falla o no. Entonces nosotros ahí vamos a tener que, bueno, acá explica un poquito el corto que tiene y cuál es el corto en el que está. Y este video sí que después búsquenlo, que está muy bueno, es bastante explicativo, le va a ayudar bastante a ustedes que recién están arrancando. Lo que yo quería que vean de este video, más que nada, es el tema de esta herramienta, de la ZXW, que es muy buena herramienta a la hora de identificar los componentes. Fíjense que él lo vio y enseguida ya sabe dónde está el componente. Previamente lo encuentra con temperatura, obviamente, sabiendo cuál es el componente que está fallando. Así que bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. Así que bueno, gran parte del trabajo del técnico es empezar a encontrar estas fallas en placas. Muchas veces nos vamos a topar con teléfonos que no encienden y no sabemos por qué. Teléfonos golpeados, teléfonos mojados, teléfonos con problema de atención. Muchas veces, que no lo expliqué al principio, lo que nos pasa con los teléfonos golpeados es que por ahí es un teléfono que está en uso, no sé, yo estoy jugando un juego o viendo una película, se cae y el teléfono está en temperatura, las soldaduras están mucho más débiles porque eh, ya tienen cierta temperatura, entonces por ahí si el golpe es muy fuerte, por ahí a la pantalla no le pasa nada, pero sí infringe un golpe o fisura las soldaduras y eso hace que el teléfono deje de encender o presente alguna otra falla. Lo mismo va a pasar con los integrados y demás. Estas soldaduras son muy delicadas y si se golpea muy fuerte puede pasar que el teléfono no encienda. También pasa cuando, no sé, el teléfono eh, se cae, lo pisan, no sé, lo pisa una moto, un auto, se cae muy fuerte, lo tiran contra algo. El golpe también, más allá de romper lo que es la pantalla, se llama módulo táctil display, posiblemente también provoque un daño sobre las soldaduras o los componentes. Así que cuando los teléfonos están golpeados y vemos que no encienden, vean o siéntense a ver la placa primero. ¿Está? Fijen, o cuando lo desarmen, miren, revisen que la placa no esté dañada. Porque posiblemente si nosotros vamos derecho a cambiar el módulo, lo que nos va a pasar es que quememos el módulo que compramos nuevo, entonces, y no es la idea. Siempre trabajemos con tranquilidad y calma. Así que bueno, por ahora, por esta clase es todo. Cualquier duda, consulta, lo estamos hablando en el espacio de Zoom de los días martes o miércoles con ustedes. Así que, bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.